años 80 fueron unos años de crimen sobre crimen. Y queríamos gritar cosas en contra de la guerra y en contra del asesinato, en contra de los secuestros, en contra de muchas cosas que había en esta ciudad, una guerra incremente. Y eso a los 80 para mí, sangre, pólvora y sangre. Dentro de la perspectiva de la música, un aliento vital que se robó a algunos jóvenes del crimen y que los hizo vivir. Y en esa década, pues, del 80, del 90, como la década perdida, pues nuestros países perdieron económica y socialmente muchísimo. The campesinos of Colombia were subsistence farmers. All of a sudden they find that there were these people coming in the early 90s and taking over land by force, saying, hey, is this your river? Is this your ravine? I want it. If you don't give it to me, I'm going to make sure I get it. Como yo tengo una letra mía que dice la diaria noticia de casa, muerte, violencia, masacre, realidad. Young people couldn't find any opportunities. Como respuesta, somos la respuesta por los que no podían expresarse. The best option, either join the drug trade, the church, the army, or the guerrilla. Y lo hicimos a través de la música, para atacar y de alguna forma cobrar venganza. Uno consume toda esta mierda o consume el metal. Gobierno, podrido, perdido, escondido, matar a la USA. Antioquia has had a different development from the rest of Colombia. It had the most important gold mines during colonial times. It's still very much a gold region, which meant that people could actually get rich without having to own land. There was a sense that society could go wrong in a more radical way than in other parts of the country where they were organized around haciendas, plantations, other forms of economic and social life. Business ethic of Antioch is more land is good. The more land I have, the richer I am. This is not so much the mindset of other cities in Colombia. It's an equestrian society. It's I have a horse, I own land. And to own land is to give you status. The country was having trouble developing other areas of the economy, on the one hand because elements like oil were completely sabotaged by the guerrilla. So most of the economy was actually relying on the drug trade, which made the drug cartels very powerful. And Colombian society was sort of trapped. So you have areas of Colombia with the FARC and these very Maoist, left-wing, extreme left-wing organizations that are generally the protectorates of areas of Colombia where there has been no state intervention or no state control. You have this drug culture coming in, rumbling down the hills of Medina in SUVs, carrying mini Uzis, with white straw hats, saying, I want this land. If you don't give it to me, you're dead. And that creates an incredible social tension in Colombia. Muchos de esos chicos son hijos de la misma violencia porque sus padres era gente que trabajaba en los campos y que por cuestiones de la violencia con las guerrillas en los campos tuvieron que dejar sus fincas, tuvieron que dejar sus campos y tratar de venir a buscar un futuro a las ciudades. Lo que pasa es que cuando llegan a la ciudad encuentran un problema y es que no encuentran un trabajo porque es gente que solamente sabe trabajar en el campo, que no tienen un nivel de escolaridad suficientemente apto para trabajar en las fábricas o en el comercio. Entonces llegan desplazados por la violencia y se van a las diferentes comunas en las montañas de Medellín y entonces ahí comienzan a establecer sus primeras casas, pequeños ranchos humildes y comienzan a sobrevivir. Cuando existía toda esa cuestión del narcotráfico y todos los negocios que comenzaron a generar, digamos, como trabajos aleatorios alrededor de la mafia, pues aparecen un montón de ejércitos populares, de chicos de los diferentes barrios que todo el mundo los conoce con el nombre de sicarios.
Rodrigo D cambió mucho, fue un vuelco en el cine colombiano. Y acá el concepto de la ciudad también cambió. Ya los políticos empezaron a comprometer mucho, a hacer cambios, mejorando los barrios populares. En esa época las posibilidades de educación de los pelados eran ínfimas, muy poca educación. Esos pelados, ahora hay bibliotecas y muy buenos colegios. En esa época no había suficientes colegios para todos esos pelados y tampoco había tanto trabajo como para los papás. Gente muy pobre, sí. Que pues en Europa también ahora hay mucha pobreza, ¿cierto? Pero la que vivían aquí estos pelados era muy impresionante. El hacinamiento las casas todas son hechas en zonas de invasión, que luego fueron legalizadas. Sí, o sea, los papás han sido desplazados por la violencia que hubo acá en Colombia desde los años 50 hasta el 60 y pico. Hubo una violencia política, partidista. Angustias, dinero, problemas, dinero, sistema. Pues era muy guerreado, huevón, y las camisetas eran pintadas. En esa época tener una camiseta, cuando salimos en Rodrigo D, yo salí con una camiseta del Hello Ways y vi que salió con una Destruction. Todo el mundo era aterrado que dónde habíamos conseguido esas camisetas, porque aquí las únicas camisetas que se podían conseguir eran pintadas con vinilo. No habían camisetas, todo lo pintábamos. Y era un lujo pues tener eso pintado. Angustias, dinero. Las bandas que entraron a formarse en esa época de los 79 y 80 fue muy guerreado porque no había dinero y la entrada de la tecnología aquí siempre ha sido muy atrasada. Entonces, ¿qué hacíamos? Guitarras de palo. Me acuerdo que la baterista de nuestro grupo Fértil Miseria empezó con 2 palos y unas cosas de cartón y la hizo con radiografías, eso sonaba asqueroso, pero empezó a practicar en 2 cojines. Yo compré un amplificador de tubos que me valió 16.000 pesos, que siempre cuento que había un ratoncito ahí que nunca lo pude sacar. Uno prendía eso y salía el ratón, asomaba ahí a ver, y eso sonaba un amplificador de tubos. Teníamos la guitarra, yo me compré el primer bajo, me valió 16.000 pesos, caí que no me consigo esos hijueputas, y era hechizo. O sea, conseguirse una guitarra en esa época, no, eso no se podía, era como uno conseguirse en este momento un carro de 200 millones, en esa época era lo mismo conseguirse una guitarra, entonces era muy difícil. E intercambiábamos música que le llegaba a otros compañeros que tenían amigos afuera y le mandaban música. Por ejemplo, en esa época mandaron, por ejemplo, el de Adolescentes, del Pun. También cuando llegó Slayer, que nos gustó mucho, llegaron los LPs. Entonces nos intercambiábamos, era esa música, la grabábamos y así nos íbamos para los parches a escucharla. Y la mayoría teníamos eras cassettes, no teníamos mucha música. Entonces era cassettes, como te digo, llegaba un LP y llegó el Houting de Chapel. Grabe 80 veces ese hijueputa, porque es que el que le llegaba el LP no lo prestaba, porque era muy costoso, muy escaso, entonces nadie prestaba la música, excepto que fueran muy parceros, pero era muy difícil que alguien prestara una pasta. Bueno, los parches eran parches o lugares de encuentro para intercambiar música, demos o música que traían de afuera, acetatos. Eran muy contados porque no todo el mundo tenía una forma de comprar, no había mucho dinero, gente muy humilde. Aquí había un grupo que nosotros lo habíamos incluido ahí, lo tuvimos que quitar, que decía policías, policías, hijueputas, policías, Y
de barrio que habían sido atropellados por los tombos. Cuando se va a hablar del metal de Medellín hay que tener en cuenta como diferentes generaciones de metal que han existido. Digamos que la primera generación de metal que se conoce es la generación de Parabellum. Pues ellos fueron una banda que se atrevieron a sonar así. Parabellum fue una banda como de oscuridad, de maldad, de odio. ¿Sí? Nos incomodaba mucho lo que era la política, la religión, el Estado, entonces siempre salimos en contra de todo eso con las letras. Hay una letra que se llama Ultrametal, una canción, y dice: en época de sangre y fuego, de las comunas de Medellín surgimos metaleros, rebeldes melenudos vestidos de negro, botas platineras, parches de metal y cuero, pesadilla ante toda caspa comercial. De repente, la escena se manifestó como si tuviera cuerpo, como personal. No era una cuestión de energía o de mística, sino que era como de cuerpo. La escena misma le decía a uno que estuviera alimentando. Pablo got money, is a working class kid, grows up, very marginalized from society, finds himself running a cocaine empire in which there is too much money to handle for anybody to handle. Everybody benefited. Lo que pasó en los 80s, como en el año 83 más o menos, fue que Pablo Escobar en esa época fundó una especie de corporación para ayudarle a la gente que se llamaba Medellín Sin Tugurios. Medellín Sin Tugurios era como una especie, digamos, como de empresa que se dedicaba a ayudarle a la gente de escasos recursos. Bajo el mismo nombre de Medellín Sin Tugurios, que era pues el nombre de su fundación, hizo un montón de shows grandes con bandas locales. Las primeras bandas de Medellín que hicieron heavy metal, como Carbure, Nash, Piro, digamos como la primera generación de bandas del rock de Medellín, sí fueron pagadas pues por Pablo Escobar, y bueno, digamos pues que pudieron crecer gracias al dinero del narcotráfico. El metal no puede ser droga. Aquí hay mucha gente que es metalera y consume drogas. Y cuando dejan las drogas, dejan el metal. Porque asocian que el metal es droga, es maldad. Y no. El metal es inteligencia. Es una manera cómo puedes ver el mundo desde otro punto de vista. Es como poder ver una realidad sin estar dormidos, drogados, vueltos mierda. Es estar despiertos ante esta realidad. El Medallo describe todo lo que son o lo que fueron esas bandas en ese momento. Bandas como Parabellum, como Ástaro, Blasfemia, Sacrilegio, Necromanti. Son bandas que a nosotros nos influenciaron y
que hicieron fuerte el movimiento de Metal Medallo. Porque es que el metal en algún momento aquí en Medellín fue como el reggaetón en esta puta idea de este momento. When you went to the paramilitary / narco / cartel communities in Colombia, the first thing you always saw was a billiard hall. That you'll see 20, 30 guys standing around playing billiards, all with shaved heads, blue jeans, the fake made in China baseball cap turned backwards, the kind of I am the incarnation of a new Colombia. I wear Nike, I wear Reebok. Different type of music too. You know, the paramilitary towns was all reggaeton, hip hop, very loud, aggressive US imported music. Guerrilla towns were local music. Que todo el mundo en estas putas comunas escuchaba en ese momento reggaetón. Pero en ese momento toda la gente joven estaba identificada con el metal. No crees en Dios, no crees en el gobierno, no crees en esa educación, no crees en la música y el resto se vuelve un vacío comercial, materialista. Hay que apartarse de eso. Entonces, por ejemplo, yo vivía en un barrio de clase media normal, donde no había problemas de, digamos, de delincuencia o no había problemas de hambre, donde toda la gente pues era una gente que era gente que tenía trabajo, digamos, en las diferentes, digamos, instituciones de Medellín o en las diferentes fábricas. Era gente que realmente no tenía un sufrimiento áspero, pero muchas veces teníamos, digamos, caídas de amigos o de familiares causa de la violencia. Entonces la visión que yo tuve en esa época fue muy diferente porque yo comencé a tener muchos amigos en las diferentes comunas de Medellín. Crecí en una comuna que era una realidad de violencia. De 15 años pasé a vivir de Manrique a Envigado. Y allá estaban los sicarios y allí estaba la gente que tenía el dinero para pagarle a los sicarios. Y Envigado ha sido un lugar muy fascista, muy de la derecha, muy de la limpieza social, muy de muchas cosas que intervienen en la caracterización de las personas, de la estigmatización y de cuidar la apariencia. Y Envigado fue una relación íntima con Reencarnación. De hecho, fue tan íntima que Seguridad y Control, digamos así, una pandilla de policías, me hizo ir de Envigado porque se suponía que yo era el que estaba gobernando a todos esos metaleros y todos punqueros y todos marihuaneros y atracadores y todo de Envigado. Y me hicieron ir de Envigado, pero ya no estoy seguro si eso fue así o no, porque posiblemente pudo haber sido una paranoia mía, y a mí me mandaron un sufragio a la casa, entonces es real, y me tocó irme de Envigado. La sociedad pues que éramos satánicos, oscuros, pues malos, que robábamos, que violábamos y no sé qué, bueno, eso de todo. Había una realidad y lo peor era el sicariato y lo peor era el metalero, y combinaron esas dos cosas.
Pero igual había mucha gente que nos conocía pues también, porque igual más de uno pues éramos hijos lógicamente de alguna familia que también nos conocía, sabía cómo éramos, entonces no, simplemente había como una estabilidad ahí en ese sentido. Yo los fines de semana fácilmente podía pasar el fin de semana en Castilla, o en Manrique, o en Prado Centro, ¿sí o no? Yendo pues como a los conciertos subterráneos que se hacían pues, y estar caminando por el centro, ¿sí o no? Pues de manera indefensa, y de repente pues que hubieran atentados en la ciudad, y eso detonaba que la policía comenzara a señalar a todo el que pareciera sospechoso. A nivel del Estado, pues la policía nos molestaba mucho. Yo en esa época conocí casi todas las cárceles de aquí. Pues me molestaba mucho por el pelo largo y claro que solo una vez me intentaron mutilar y no me dejé. Pero en general no lo encanaban a uno y ya lo dejan a uno 2 o 3 días y después para la casa. De alguna manera, la guerra comenzó cuando Pablo Escobar empezó a matar policías. La guerra es contra el sistema de las cosas impuestas, la religión es impuesta, por lo tanto, lógicamente, hay que blasfemar de esas blasfemas. A nivel espiritual, pienso que uno también puede ser espiritual sin ser religioso. Yo pienso a nivel de eso casi como piensan los chinos, que ellos dicen que así como existe lo que se puede tocar, existe lo que no se puede tocar. Yo estudio culturas orientales y todo lo que yo considere fuerte me llama la atención, pero yo digo, nada de lo que aparece, de lo que se nos muestra real es real. Lo bueno es malo, realmente es malo. Bueno, quitarle la libertad a alguien. Y la misma naturaleza nos lo muestra, como el viento, el clima, eso cambia y nos afecta, pero no lo vemos. There was a poetry movement in the 1960s called the Nadaístas, who rejected this traditional society, and their main attack was to the role of the church in Antiochian society. Es que yo pienso que los 80 y el mundo contemporáneo es nietzscheano. Yo pienso que este es el tiempo de Nietzsche. Este es el tiempo de Nietzsche. Dijéramos que para la clase más culta, más académica, puede ser entendido el nihilismo nietzscheano, pero dijéramos que para una clase media, que no es tan culta, que no es tan leída, hubo otro nihilismo que le llegó mucho más, que fue el de Gonzalo Arango, a través de la literatura. El nadaísmo como el nihilismo tampoco se van a significar negaciones, o no es simplemente pues,
la renuncia a algo propiamente, sino más bien es una búsqueda. Nietzsche simplemente escribió para el porvenir, para el futuro, y él lo planteó. Él dijo, yo soy un dinamita y yo soy de los hombres del futuro, pero el superhombre es solamente un horizonte, una esperanza, no es algo real, no es una meta. Yo me considero un místico inmanente, y por serlo, tal vez por eso me declaran ateo, es decir, ateo como Dios, porque Dios tiene que ser ateo, si no entonces se la montan. Nosotros tenemos unas casualidades dentro de nuestra banda, que es que, por ejemplo, al baterista, al fallecido, a Víctor, su padre se lo mataron en una bomba en un avión de Avianca. I think that there are people in this country, especially young people, who have had to witness incredibly terrible crimes. Ahí murió el papá de nuestro baterista Víctor Gallego. El papá de nuestro bajista fue asesinado. Committed against mothers, their fathers, sisters, brothers. Y el papá de nuestro guitarrista fue asesinado por tratar de robarle su carro. And that there was a generation of young people out there that have been subjected to so much violence that yes, they probably feel that God has forsaken them. Mi padre no fue asesinado, pero igual si hubiese vivido un poco más, de pronto hubiese podido contar con la misma realidad. And I think that not only God forsake them, society forsake them, the employment system forsake them, the universities, the educational system has forsaken them, and they were angry. Lo de Natacha fue una amiga toda la vida, pues también metalera en el tiempo. Y ese día se hizo como una especie de mini festival con diferentes bandas, con Blasfemia, con Masacre, con Némesis. Y en esa época lo que pasaba era que todas las bandas eran como una familia, pues se conocían todos, las bandas, los músicos, con la gente de la audiencia, pues con la gente del público, y había como una amistad bien fuerte. Llegaron unos manes pues plásticos, por decir algo, pues no como nosotros, que les gustaba la música. Entonces muchas veces a las chicas se les tenía mucho más respeto porque eran pocas, y ese día le pidieron el favor de que trabajara en la puerta del concierto recibiendo los tiquetes. Y ella sacó a un man, le dijo qué suerte, que no cabía ahí. Y el marido que enseguida volvía y llegó y dio bala. A ella le pegaron 6 tiros, hasta nos tocó cogerla al suelo, me acuerdo y me da hasta tembladera. Nos tocó cogerla al man, llegó gonorrea, vení para acá y le vació toda una pistola 6 tiros y pues fue algo muy teso. Vicky fue la que la cogió y la metió a la... Me tocó cogerla, llevarla pues la ambulancia, ella llegó muerta. Muy teso, en ese tiempo fue teso y mira, una muerte pues injusta y toda la vuelta, pero ahí quedó la historia. Lo que pasó después fue que conmocionó tanto eso a la escena local, que cuando fue la ceremonia del entierro de Natacha, todos los metaleros amigos cercanos fueron al sitio, pues como al graveyard, ¿sí o no? Y todos llegaron con grabadoras, poniendo música, y eran, no sé, por ahí unos 200, 300 metaleros, pues. O sea, la imagen, como yo me la imagino, era muy de película, y todos comenzaron pues como a tirar cassettes y discos y regalitos, pues como dentro del cofre, como despidiendo. Me pareció como muy similar, como si estuvieran despidiéndose de un faraón, como en Egipto, cuando se despiden de la gente pues de más alto nivel, para que nada les falte en la otra vida. Fue como un ritual bonito. Los 80 tuvo un caos político, social e ideológico, y hubo en Colombia un movimiento así como si hubiese temblado la tierra acá. No podíamos decir como que los culpables, como luego que pueden ser los que mataron a nuestros ministros, a nuestros políticos, a toda esa gente fueron los metaleros, jamás. Fueron los que dejaron el metal, los que en algún momento dijeron, escuché metal. Pero hoy toda esta sociedad consume, produce lo mismo que produce y consume toda la gente normal, y de esta sociedad de mierda, que es una sociedad de mierda y que
ahí tristemente se mantiene y se desvanece. La influencia mía fue el sonido. Yo tenía odio por muchas personas que vendían su vida por un cubículo junto a Dios en el más allá. Y también me pareció que nos vendieron el espejito del más allá cuando llegó la conquista y lo aceptamos. Olvidamos nuestros dioses. Entonces, también creo que es una mierda todo eso. Y entonces yo simplemente estaba cantando la mierda que yo creía que era una mierda. Y ahora sigo haciendo lo mismo. Hoy en día puedo decir que el nombre tal de blasfemia como tal sí tiene significado real. Antes también lo tuvo, pero era inconsciente. Ahora es de verdad porque yo ya no tengo moral para nada. O sea, ya no me identifico con lo bueno o con lo malo. Simplemente si quiero hacer algo, lo hago. ¿Sí? Tratando en lo posible de ser sincero. Uno de los guitarristas del Lager decía él en la entrevista que él era muy asocial, que no le gustaba a la gente, que él vivía solo, que porque no quería estar con nadie. Y que él donde no hubiera aprendido a tocar guitarra para tocar rock duro, pesado, fuerte, metal fuerte, para desahogarse, que él se hubiera dedicado a matar personas, entonces como un psicópata. Entonces pienso que por eso me parece que es importante el arte totalmente libre, porque es donde la gente expresa todo lo que quiera expresar. Puede ser de las cosas más especiales que tenga el ser humano o el ser vivo, o el manejo del arte. Música, arte de la aurora, música contagiosa y filial. No olvides a quienes te nombran en la gruta. Entusiasma nuestros corazones, haznos nobles, descubre de tu mano nuestros delirios y conviértelos en anuncio. Modifica esta carnicería endiablada y danos la absolución, oh música. Anula las fronteras ya que nos diste el amor. Sálvanos de nuevo en el ejercicio de la creación. No te olvides de nosotros, música. Bien, ya, todo a su disposición.